Amén. Gloria a Dios por este día y el privilegio que nos da pues de estar reunidos, congregados para adorarle y alabarle. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Es un tiempo de adoración también a través de la palabra del Señor y que la palabra pues produzca arrepentimiento en nuestros corazones, humillación, que haya un entendimiento espiritual también de lo que Dios quiere enseñarnos a todos el día de hoy. Amén. Le voy a invitar a orar. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra. Señor, gracias por este día. Gracias por permitirnos estar reunidos el día de hoy para escuchar tu palabra, Señor. Por favor, que tu palabra rompa cualquier argumento que se ha levantado en contra tuya, Señor, en contra del conocimiento de tu Hijo. Por favor, quebranta nuestros corazones, produce arrepentimiento y que salgamos de aquí, Señor, amándote más y no menos, Señor. Por favor, transforma nuestros corazones como solamente tú lo puedes hacer. La única seguridad que tenemos real eres tú, Señor. Y te ruego que a través de estos textos podamos, Señor, entender plenamente tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a dar lectura. Y hoy vamos a estar en Romanos 2. Como ustedes saben, estamos en las prédicas sobre el libro de Romanos y vamos a empezar desde el 17. Dice la palabra del Señor así: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien que es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen a la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, y como vieron, pues bastantes textos el día de hoy, pero al final vamos a llegar a un punto clave. Y antes de iniciar, yo quiero que ustedes en sus notas, y les animo a tomar notas de la prédica todos,
van a escribir 4 palabras que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. La primera palabra clave es seguridad. Usted apúntele ahí una notita, seguridad. La segunda palabra es obediencia. La tercera palabra es mente. Y la cuarta, corazón. ¿De acuerdo? Dejen esas palabras por ahí porque nos va a ayudar a ir desarrollando el tema de hoy. Todos de nosotros, seres humanos, anhelamos tener seguridad, ¿sí o no? De hecho, es algo que está innato, es algo que es de nuestra naturaleza. Buscamos seguridad económica, seguridad laboral, seguridad matrimonial, buscamos inclusive seguridad nacional. Muchas veces pues estamos luchando por eso, ¿no? Seguridad en el hogar. Cuando vamos a alquilar una casa nueva o comprar una casa, ¿qué es lo que preguntamos? ¿Este barrio es seguro? ¿Sí o no? ¿Este barrio es seguro? ¿Hay guarda? ¿Hay alguien que esté cuidando? Siempre estamos buscando eso. Y esa seguridad es un impulso natural que tenemos de autopreservación, de inclusive supervivencia. No obstante, las pretensiones de independencia y autosuficiencia de muchas personas llegan a un punto instintivo de que entendemos que todas estas cosas no son seguras. Vean, por ejemplo, con todo el tema de la enfermedad, buscamos muchos recursos para mantenernos seguros, tal vez a través de las vitaminas, a través de los medicamentos, a través de la mascarilla, a través de las vacunas, y esto es normal, ¿de acuerdo? Yo quiero que entiendan que esta necesidad de sentirnos seguros es normal. El punto es a dónde ponemos nosotros nuestra esperanza. Porque si bien es cierto, Dios ha provisto para nosotros medios científicos y medicina y salud y demás cosas, la realidad es que ninguno de nosotros estamos seguros en otro lugar que no sea Cristo. Por más que nos pongamos 10 mascarillas, por más que nos pongamos 15 vacunas, al final de cuentas, todas nuestras vidas están en las manos de nuestro Señor. Podemos poner mil cámaras de seguridad en la casa. Podemos tener un ejército de guardas. Pero si no es Dios el que cuida nuestra casa, cualquier ladrón astuto va a entrar y robar, ¿sí o no? Y esto lo hemos visto muchas veces. Vean ahora, les voy a contar algo que ustedes probablemente no saben. ¿Cuánto invierten los gobiernos en seguridad informática? Millones de dólares. Y la semana pasada, pues hackearon varios sistemas de gobernación de Costa Rica, por ejemplo. Entonces la gente anda como muy asustada. Al final de cuentas, todo eso nos muestra que somos muy falibles. O sea que todas estas cosas a las que nosotros ponemos esperanza, al final de cuentas, no nos pueden dar ninguna seguridad. Pero es algo que andamos buscando, un contrato a largo plazo, un buen salario, la seguridad donde vivimos, la seguridad en la salud, alimentación, hacer ejercicio. En el matrimonio buscamos la seguridad. Vamos a llevar la fiesta en paz para que no hayan pleitos, no hayan problemas. Yo no quiero que la cuestión que está aquí tranquilo se complique. Como un dicho de dejen que el pato nade, ¿verdad? Como que ande ahí tranquilito, porque no quiero hacer mucho alboroto, porque no quiero pasar por una experiencia que me provoque a un caos. Porque otra cosa que tenemos también es que queremos controlar todas las cosas, ¿sí o no? Entonces, entre más controlado tengamos todo, mejor. Vamos a la iglesia a estas horas y está controlado, ¿verdad? Pero no quiero que alguien me venga a decir que yo estoy pecando, porque ya eso me saca de mi zona de confort y me descontrola. Y esa seguridad, pues en todo lado la vemos. Y Pablo hace hincapié en esta carta a los romanos de esta seguridad que los judíos tenían. Y es una seguridad eterna o de la eternidad, que aquí es más complicado todavía, porque esto lo vemos de muchas maneras. Y hace hincapié pues en buscar algún tipo de seguridad eterna a través de las cosas que hacen. Y esto lo vemos en todo mundo. A una persona atea o agnóstica, ¿en qué basa su seguridad? A mí no me hablan del tema. Yo no creo en el infierno, yo no creo en el cielo. Para mí esto no es algo real. Y en ese proceder, lo que tratan de evitar es lo que es inevitable. Pero esa es una seguridad que ellos tienen. Pablo también declara inequívocamente en estos textos que sin importar lo que entiendes o no,
sin importar lo que creas o no, todos los hombres, todo el ser humano conoce algo de Dios. Y eso lo aprendimos en la primera prédica de Romanos 1. ¿Por qué? Porque Dios muestra a través de la creación todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad. Toda persona, sea judía o gentil, por igual, tiene el testimonio en su corazón por la conciencia de qué es bueno y qué es malo. Una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios sabe en su corazón que robar es malo. Una persona que nunca ha escuchado de Dios sabe que matar es malo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa conciencia. Por eso es que los textos anteriores nos hablaban de eso. Pero la gente espera de una u otra manera escapar del juicio de Dios, ya sea desde una práctica religiosa, un legalismo, un moralismo, una fachada o aún, como decía anteriormente, desde la evasión del tema. Entonces, ¿a qué voy? Que ustedes pueden estar viniendo aquí y su seguridad puede ser la iglesia. Su seguridad puede ser el grupo pequeño. Y ustedes dicen, yo vengo a la iglesia. Yo estoy aquí los domingos 1 hora y media, 2 horas. Pero esa es una seguridad falsa. Porque la iglesia no te puede salvar. Los pastores no podemos salvarte. No podemos salvarnos a nosotros mismos tampoco. Pero es una seguridad falsa. Y muchas veces queremos evadir el tema. Quizás no quieren ir a grupos pequeños, no quieren compartir su corazón porque tienen un miedo y que no quieren salirse de esa seguridad. Pero es una seguridad falsa. Es una seguridad que al final de cuentas no va a darte nada bueno, por supuesto. ¿Y qué pasa? Que estamos pues metiendo cada vez más cosas a esa seguridad, ¿verdad? Y entonces son obras de caridad, son servir en la iglesia y tratamos de convencernos de lo que estamos haciendo está bien y que está acepto a Dios y que jamás Dios va a condenar a alguien que le está sirviendo, ¿sí o no? No, yo le estoy sirviendo a Dios, yo voy a grupo pequeño, yo voy a la iglesia, yo oro de vez en cuando, leo la palabra de Dios y voy más o menos en el plan bíblico que tenemos, ¿cómo me va a condenar Dios? Y empezamos a meternos esas ideas en la cabeza, en la mente, pero realmente lo que estamos haciendo muestra un amor genuino a Dios, o estamos poniendo esa esperanza ahí, en lo que yo hago. Y aprendíamos también en el ministerio Plantar estos 2 días, de que nosotros debemos enfocarnos más en el ser, quién soy yo delante de Dios y no tanto en lo que hago. Porque cualquier cosa que yo haga apartada del Espíritu del Señor, cualquier cosa que yo haga apartado de darle la gloria completa al Señor, es como trapos de inmundicia delante de Dios, no valen nada. Entonces, por supuesto, un enfoque más en nosotros mismos. Por otro lado, vemos en las iglesias que enseñan que sí, que la salvación es por gracia, pero que depende de ti mismo cuidarla. Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Que primero no es por gracia realmente. ¿Y qué pasa? Que la gente es invitada ¿a qué? A hacer obras, ¿sí o no? Para mantener la salvación que habían dicho que era por gracia. Entonces se ven llenos de legalismos, llenos de un montón de rituales, llenos de un montón de cosas, porque ahí es donde están poniendo la seguridad. Y dicen, claro, Dios me regaló la salvación, entonces ahora yo tengo que cuidarla. Y yo la estoy cuidando, y piensan que esa práctica realmente está agradando a Dios. Y aquí es el punto que Pablo le saca a los judíos, pero también nos saca a nosotros. Otros pueden insistir que no hay Dios, que no hay ley, que no hay juicio final y demás. Pero todas estas creencias comunes, al final de cuentas, llevan a la creación de tantas religiones y tantas doctrinas sofisticadas para tratar de brindar, ¿qué? Una sensación de seguridad. Por eso la gente que cree esto, ¿con quién se junta? Con gente que cree lo mismo. No, aquí estamos seguros. Pero al final de cuentas, Mateo 7:21, y ustedes deben apuntar quizás una de las frases más duras de Jesús y que más debiera confrontar nuestros corazones. Mateo 7:21, Jesús le dice a sus oyentes, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y esta palabra de Jesús
debiera calar profundamente en nuestros corazones, porque no es lo que hacemos. Nuestra seguridad no puede estar ahí, nuestra seguridad tiene que estar solamente en Cristo. Juan el Bautista predicó, cuando inicia sus mensajes, el arrepentimiento del pecado, igual que lo vemos con todos los profetas del Antiguo Testamento: arrepiéntete y conviértete. De hecho, Jesús también en el Sermón del Monte, que constituye una serie prolongada de advertencias acerca de esta clase de seguridad falsa, nos enseña que el propósito de la ley era la obediencia a Dios en amor, con un corazón contrito y humillado, que los afectos del corazón estén hacia Él, no en la observancia de la ley, para ser justificados. Y Jesús despoja por completo todas esas falsas seguridades del judaísmo en aquel tiempo, que estaban caracterizadas por la hipocresía y el orgullo. Iglesia, cualquier persona que deposite su esperanza en cualquier cosa que no sea Cristo, va a ver un día la llegada ferviente del juicio de Dios, arrastrando por completo todas esas falsas seguridades. Porque el día que estemos delante del Señor, no le podemos decir: Señor, yo hice esto, Señor, yo hice lo otro, como dice Mateo 7:21. Yo eché fuera demonios, yo serví en la iglesia, yo fui líder de grupo pequeño, yo fui pastor. Nada de eso va a valer. Lo único que va a valer es si esa persona llega con la justificación de Cristo o no. Si es una persona que amó a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón. Por supuesto, la ley de Dios es para obedecerla, pero no podemos nosotros poner la seguridad ahí, en esa observancia, porque la única forma que podemos ser obedientes a la ley de Dios es por medio del Espíritu Santo transformando nuestros corazones. Y esa llegada inminente del juicio de Dios, que ahora cantábamos también: ven Señor, como Pastor Hamilton una vez predicó también de esto, cuidado con esta frase, porque el día que el Cristo venga va a traer juicio y vamos a estar delante de Él en el trono y vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos y lo que dijimos. Y hay tres áreas que Romanos nos enseña que nosotros debemos extrapolar, porque si bien es cierto Pablo se está refiriendo a los judíos, podemos extrapolar perfectamente estas tres seguridades falsas que se mencionan en Romanos. La primera seguridad falsa es la seguridad de la herencia. ¿Ok? Tú que te llamas judío, y el nombre judío representaba su herencia racial y religiosa, denotaba su carácter distintivo frente a todas las demás pueblos del mundo. Era un hombre de orgullo, era una herencia que se veía como una medalla de honor. Los marcaba como el pueblo escogido de Dios y especialmente favorecido. De hecho, la raíz de Judá es de donde sale el término alabado o dichoso o muy feliz. Entonces imagínense, para ellos creían que habían sido bendecidos por Dios, pero no por la gracia de Dios, sino por algún mérito propio. Y aquí esto tiene que calar en nosotros también, porque ellos se sentían superiores, se sentían orgullosos con derecho propio. Pero hace mucho tiempo que habían perdido de vista el verdadero llamamiento por el cual Dios los había llamado, que consistía en ser ¿qué? El canal a través de cual todas las naciones iban a ser benditas. Porque en el plan de Dios, gracias a Él, estábamos nosotros incluidos los gentiles también. Pero la ley y este privilegio fue dado primeramente a los judíos. Y vamos a aprender también de esto la próxima semana, si Dios lo permite. Y vemos cómo ellos se jactaban, cómo ellos a través de su posición se creían mejores que los demás. Y tenían algo parecido a lo que le pasó a Jonás, que él tuvo esta lucha para ir a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque temía que sus habitantes gentiles se arrepintieran y creyeran el mensaje de Dios. Y ellos en alguna medida estaban haciendo lo mismo. Los judíos que creían que eran herederos de la promesa de Dios, que por ser herederos de la promesa de Dios, Abraham, estaban exentos de cualquier cosa, exentos de cualquier culpa, sin importar su corazón. Pero nosotros puede que pase lo mismo, ¿sí o no? Somos cristianos, somos miembros de Iglesia Bíblica Petra, y puede ser que no, aunque no sea una herencia, puede ser que sea un título. Yo soy cristiano y yo sé más cosas, entonces venga usted para explicarle las cosas. Y quizás hay alguien que está en otra religión, que está mal, y yo te voy a explicar a las cosas porque yo soy cristiano, porque yo sí sé y tú no. Cuidado. De hecho, ser descendientes físicos
de Abraham no hacía de los judíos su verdadera descendencia espiritual. Por eso es que vemos también en los evangelios, particularmente en Mateo, tantas enseñanzas de Jesús con respecto al propósito verdadero de la ley y el corazón correcto también con las bienaventuranzas, que tiene que ver con el enfoque del corazón, con quién somos delante de Cristo, no tanto con lo que hacemos. Y Juan 8:31, si ustedes pueden ir ahí, dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Que había muchos judíos. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los harás libres? O sea, se enojaron. O sea, la frase de Jesús los enojó. ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué se enojaron? Porque ellos tenían su esperanza puesta ¿en qué? En la descendencia geográfica o política que creían que ahí estaba, ¿no? Entonces Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que te digo, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme. ¿Por qué? Porque no tienen lugar para mi mensaje. ¿A dónde? En su corazón. Pero si lo tenían en la mente. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre y ahora se vuelven a enojar. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les digo la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo eso. No, ustedes imitan a su verdadero padre y se vuelven a enojar con Jesús. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Porque el entendimiento de la palabra de Dios, querida iglesia, viene por el corazón a través de la transformación que produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ellos eran expertos en la ley, la conocían, se jactaban de ser judíos. A los judíos se les entregó la ley, pero no lo podían entender. ¿Por qué? Porque no había una transformación en su corazón para el mensaje verdadero que Dios siempre tuvo desde el principio de los tiempos. Y Jesús les critica esto. Al finalizar en el 47 dicen: los que pertenecen a Dios, ya sea un judío o un gentil, escuchan las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Jesús desarticula por completo la seguridad imaginaria que tenían los judíos en base a su herencia racial y religiosa. Pero nosotros, querida iglesia, podemos estar exactamente igual o peor, creyendo que porque pertenecemos a una iglesia X o porque somos de una denominación o porque somos llamados cristianos, estamos en una mejor posición. Segundo, la falsa seguridad del conocimiento. Y esta falsa seguridad del conocimiento que menciona es la ley, la Torá, y se basa en relación al conocimiento que los judíos tenían de esa revelación divina, ¿no? A ellos se les había dado la ley. Ahora, ¿qué pasa con esta ley? Lo que aprendieron de la ley, primero, en el versículo que dice: confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Si leyéramos este texto de manera aislada, parecería que Pablo los está encomiando, o sea, le está dando un cumplido. Pero no, realmente es una fuerte recriminación si vemos el contexto siguiente. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos eran orgullosos, estaban justos en su propia opinión a causa de su legado religioso y se apoyaban en su conocimiento para ser justos. De hecho, cuando los judíos se gloriaban en Dios, que ellos decían, ¿verdad?, que me glorío en Dios, realmente lo que estaban haciendo era gloriándose ellos mismos. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con esto,
porque lo que estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios puede llevar a nosotros a estar orgullosos y querer pretender algo o creernos más que los demás y creer que estamos gloriándonos en Dios cuando realmente no estamos gloriando a nosotros mismos. Cuidado con eso. De hecho, los judíos, presuntuosos y justos en su propia opinión, se sentían satisfechos con el simple hecho de conocer la voluntad de Dios, aunque no la obedecieran. Vean qué complicado esto. Eso significa, en este contexto, que ellos se sabían la ley para arriba y para abajo, la Torá, de memoria. Entonces imagínense que un cristiano se sabe toda la Biblia de memoria, tiene 2000 versículos de memoria, pero si no aplica esa palabra a su contexto, a su vida personal, ¿de qué le sirve? Y ellos promovían esa memorización, ¿para qué? Para luego llegar en público a exponer sus textos, ¿sí o no? ¿O acaso lo hacían en silencio? Se los aprendían de memoria, ahora sí, vengan, escúchenme. Yo me sé Isaías 53, yo me sé Isaías 52. ¿Para qué? Para que la gente los viera. Y al hacer eso, estaban quitando la gloria a Dios. También lo que enseñaron acerca de la ley, dice más después, estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos enseñando algo acerca de la palabra de Dios? Lo primero es predicarnos a nosotros mismos. Es impresionante que lo que los fariseos derribaban con su conducta, lo que habían edificado en su enseñanza. Porque la enseñanza no era mala. De hecho, tenían una buena interpretación, pero su aplicación era pésima, porque no estaban poniendo la mirada en Cristo. Se sentían seguros de lo que entendían, se sentían seguros de lo que enseñaban, se consideraban más sabios que los demás, se jactaban de ser maestros de los demás. Y esta infidelidad continua de Israel para con Dios y la desobediencia a su palabra los descalificaba, ¿sí o no? Y de hecho dice que a causa de eso, más adelante, los gentiles blasfeman, que es la consecuencia también de esto, ¿no? Y de hecho, ellos andaban buscando súbditos, ¿no? Y cuando lograban convertir a algún gentil al judaísmo, se sentían súper orgullosos. Pero Jesús en Mateo 23:15 les dice lo siguiente a ellos: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Wow. ¿Cuántas veces quizás nosotros también estamos predicándole a alguien y quizás alguien viene a la iglesia y estamos sacando pecho? Sí, es que yo lo traje, yo fui el que hice algo. Nosotros no podemos hacer nada. El único que puede convertir a una persona es Cristo Jesús, solamente. Ahora, eso no significa que vamos a obviar la misión que Dios nos ha dado, por supuesto, de predicarle a toda criatura. Pero otra vez, el enfoque correcto, ¿dónde está tu corazón? Entonces, para ellos, en lugar de dirigir a los gentiles, para que depositaran su fe en Dios solamente, para que fueran obedientes a su voluntad, los líderes judíos ahogaban a sus prosélitos en incansables rutinas y tradiciones rabínicas, totalmente legalizado, y les imponían cargas que no salen en la palabra de Dios por ningún lado. Un legalismo tremendo. Y por supuesto, esto al final de cuentas les perjudicaba tremendamente a ellos. Jesús también, ustedes saben, que acusa a los fariseos ¿de qué? De ser guías ciegos. Y le dice, ¿cómo un guía ciego puede guiar a otro ciego? Y esto era debido a su orgullo y su prepotencia, y ellos creían que su conocimiento, o por su conocimiento, estaban calificados para los demás, pero no es así. Luego, ¿qué hicieron con relación a la ley? Continuamos en Romanos. Ahora bien, si tú enseñas a otros, vean aquí qué tremendo esto. Si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Pablo insiste, querida iglesia, en que la comprensión y la enseñanza de la ley, apartado de un corazón contrito y humillado, no vale de nada. ¿Por qué?
porque aún cuando enseñaban la verdad, lo hacían con hipocresía, con un corazón incorrecto. Mucha mente, poco corazón. En términos teológicos podemos decir que la predicación de ellos refleja cierta ortodoxia, o sea, buena doctrina, pero su vida refleja una ortopraxis o una mala ortopraxis, que es una práctica correcta. Y aquí interesante porque Pablo les menciona a ellos, y a nosotros también, 3 pecados que no están en todos los escritos rabínicos o las leyes que ellos habían creado, ni tampoco en las leyes sociales, ¿verdad? O que tenían relacionado ahí también, sino que le menciona 3 pecados de los 10 mandamientos. Y es interesante esto porque el primero que menciona es el robo. Y el robo era algo común en el judaísmo antiguo. De hecho, Isaías reprendió a quienes buscaban su propio provecho. En Malaquías, ustedes se acuerdan, en 4, el profeta los acusa de estar robando los diezmos y las ofrendas del Señor. Luego el adulterio. Muchos hombres judíos trataban de sacar partido de esta ordenanza mosaica contra el adulterio. ¿Y qué hacían? Daban carta de divorcio a la esposa, y se casaban con una que les gustara más. Y estaban en ese plan. Pero Jesús también, cuando inicia su ministerio, da una connotación mayor al adulterio. Y le dice, no, un momento. Si tú miras a una mujer y la deseas en tu corazón, ya cometiste adulterio. ¿Qué está haciendo Jesús? Está dando el propósito correcto y la interpretación correcta de la santidad de Dios y la necesidad tan grande que todos de nosotros tenemos de Cristo. Porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley, por eso Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Y la tercera es la idolatría, que aquí hay varias posturas, pero como el texto dice, usas objetos robados de los templos paganos. ¿Qué hacían los judíos? Se robaban o tenían objetos que se habían robado de los templos paganos y después los comercializaban, o sea, había una codicia, era un sacrilegio hacer eso. ¿Ok? Entonces, 3 pecados que también tenemos que revisar nosotros: robo, adulterio y idolatría. Ahora, ¿qué pasa con ellos cuando quebrantan la ley? Dice, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Pablo hace referencia a Isaías 52:5. Muchos judíos estaban infringiendo esta ley de Dios con tanto orgullo que se jactaban y al hacerlo lo estaban deshonrando a Dios. Entonces, obviamente, imagínate, una persona que está predicando que no se puede robar o que es pecado robar, pero la gente está viendo que está robando, ¿qué va a pensar? De hecho, esta es quizás la cosa y la razón por la mayor por la que mucha gente no quiere venir a Cristo. Y es por culpa de nosotros muchas veces. Porque un vecino tal vez está ahí y dice, ese es cristiano. Y ahí está diciendo malas palabras. Ahí está tratando mal a su esposa. ¿Cómo dice que es cristiano? Y por eso es que esta palabra también es tan aplicable a nosotros. Porque por la conducta de ellos, los gentiles estaban blasfemando el nombre de Dios. Porque otra vez, si no estaban aplicando la palabra de Dios, si no estaban siendo ellos congruentes con lo que están enseñando, ¿qué testimonio podían dar? ¿Qué autoridad podría hablar una persona? Imagínense que cualquiera de nosotros viniera acá o en un grupo pequeño, quisiera enseñar algo y están viviendo ese pecado, por ejemplo, sin arrepentirse. ¿Qué va a pensar la gente? Entonces, cuidado también, porque somos testimonio, somos luz y sal de la tierra. Y por supuesto, cuando un cristiano confeso está pecando abiertamente, cuando digo cristiano confeso no me refiero a un cristiano real, me refiero a alguien que dice que es cristiano, está pecando deliberadamente. ¿Qué va a pasar? El mundo no creyente va a ridiculizar a Dios y su palabra por causa de esta persona. ¿Cuál es el punto? Que si no eres un creyente verdadero y no estás viviendo a la luz de la palabra, si no estás con un corazón contrito y humillado, un corazón transformado delante del Señor, mejor guárdate y no digas que eres cristiano. Porque si tu testimonio no refleja a Cristo, si no eres luz en medio de la oscuridad, lo que estás haciendo es blasfemando el nombre del Señor.
y estás ridiculizando el nombre del Señor. Y la gente se está perdiendo por tu culpa. Entonces, cuidado. Tercera, falsa seguridad. La seguridad del rito. Dice, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Quiero hacer un detalle aquí teológico. No significa que los gentiles vamos a condenar a los judíos literalmente. Eso significa que al ser ellos transformados por el poder del Espíritu Santo, iba a traer afrenta y vergüenza a ellos, básicamente, ¿no? Dios había instituido la circuncisión como una marca de su pacto con Abraham y sus descendientes. Esa cirugía representaba simbólicamente la pecaminosidad del hombre. Ponga atención a esto porque yo no sé si ustedes lo sabían. Representaba la pecaminosidad del hombre que se transmite de generación en generación. Y precisamente en el órgano reproductor masculino se necesitaba purificar con la remoción de su encubrimiento. De modo que el hombre es pecaminoso en el centro mismo de su naturaleza. Era un recordatorio de que nosotros necesitamos limpieza, pero esa limpieza es del corazón. La circuncisión como tal era solamente un símbolo externo. Y en lugar, vean qué interesante, en lugar de librar a los judíos del juicio de Dios, más bien los hacía más responsables en obedecerlo, porque fue a ellos a quienes fue dado la Torá y la ley. Y ese testimonio, pues obviamente daba un mayor conocimiento de Dios y de su voluntad con ellos, pero ellos no hacían caso. Sin embargo, por supuesto, era importante, la circuncisión era una obligatoriedad legal, pero más importante, o por más importante que fuera esa circuncisión como un acto de obediencia a Dios, un recordatorio del pacto, el rito en sí mismo no tenía ningún valor. ¿Ok? El valor está en guardar la palabra de Dios con humillación y exaltación, viviendo para hacer su voluntad y agradarle a Dios con un corazón contrito y humillado, que ahí es donde está el valor. O sea, que el punto de, imagínense, todos los hombres circuncidados. Eso era el recordatorio del pacto, por supuesto, pero también de su pecaminosidad. Y la respuesta de los judíos ante ese rito era responder ¿en qué? En humillación y en obediencia a Cristo, haciendo su voluntad, no poniendo su confianza en que le cortaron el prepucio del órgano genital masculino, sino buscando más bien ¿qué? Que fuera el corazón el que fuera circuncidado. Y por supuesto, transgredir la ley hacía que un judío fuera igual, un judío circunciso fuera igual que un gentil incircunciso. ¿Ok? Porque otra vez, el punto está en Cristo. Y vean qué interesante, porque muchos rabinos también, antes del tiempo de Pablo, enseñaban lo siguiente, que ningún judío circunciso jamás iba a ir al infierno. ¿Por qué? Porque tenían su fe en eso, su seguridad en eso, que la circuncisión ya los salvaba del castigo eterno. Pero ¿será esto lo que enseña la Biblia? Jeremías 9, 25, 26 dice lo siguiente: se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu, a los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto en lugares remotos, y sí, aún a la gente de Judá. Igual que todas estas naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso. Marcos 7, 6, haciendo referencia también a Isaías 29, 13, Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una falsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios.
Otra vez, el corazón. Iglesia, ten mucho cuidado de tener tu mente llena de conocimiento del Señor o de rituales religiosos sin tener un corazón contrito, humillado y propicio a obedecer la palabra de Dios y hacer su voluntad. Cuidado, porque ahí puede ser que nuestra seguridad esté puesta en el lugar incorrecto. Y eso significa que apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas y que esa palabra produzca ¿qué? Arrepentimiento, produzca humillación, produzca obediencia y un temor reverente de Dios. No es el enfoque en hacer cosas, en el activismo, sino el enfoque es en quién somos delante del Señor. Si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, si Dios nos ha dado un corazón nuevo a cada uno de nosotros para obedecer su palabra. Hebreos 3:12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Oigan la advertencia, ustedes deben apuntar este versículo bíblico, todos de nosotros. Hebreos 3:12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno o incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y no solamente dice eso, dice adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Misión de la iglesia también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si alguna persona de la iglesia te dice, mira hermano, mira hermana, he visto este pecado en ti, y te enojas, ¿qué le pasa? Y te llena de orgullo, ¿estás respondiendo con un corazón conforme a la voluntad de Dios? No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué quiere Dios? Un corazón contrito y humillado. Que nuestras vidas den fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, porque esas cosas le dan gloria al Señor. Que seamos obedientes a su palabra, que tengamos fe, que tengamos ese deseo de servir a los hermanos en la iglesia, de amor por los demás, de ser un testimonio vivo delante del Señor. ¿Por qué? Porque todo vuelve al corazón. Santiago 1, 22, 24 también nos enseña eso, ¿verdad? De que no sirve de nada escuchar la palabra de Dios sin aplicarla, que es como ver el espejo y considerarse a sí mismo. Romanos 2:28 dice, va concluyendo, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Y aquí está el punto central de todo. ¿Debemos obedecer a Dios? Por supuesto que sí. ¿Debemos obedecer sus preceptos? Por supuesto que sí. Pero la única forma de que esto sea grato al Señor es teniendo un corazón contrito y humillado, un corazón recto delante de Él, que solamente Él puede producir en nosotros. Porque solamente Dios puede transformar un corazón de piedra y convertirlo en uno de carne para que tenga esa disposición de arrepentirse, de creer en Cristo como Señor y Salvador y anhelar vivir una vida que glorifique a Dios. De hecho, en Ezequiel 36:26 dice, profetizando, Dios dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Por supuesto, si una persona no es creyente, el día de hoy es imposible obedecer a Dios, es imposible tener los afectos correctos delante de Dios, es imposible presentarse justo delante de Dios. Si no has creído en Cristo el día de hoy, la salvación es hoy, no hay mañana. Tal vez te creas muchas cosas, tal vez crees que conoces muchas cosas, tal vez crees que por lo que haces, por tus buenas obras, nada de eso es acepto delante del Señor si no está Cristo en tu corazón. Si la razón por la que estás haciendo todas estas obras y donde estás depositando tu seguridad no es Cristo Jesús, esto no va a ser acepto nunca. Y el primer punto de vuelta, va a llegar el punto, el día que estemos delante del Señor y tengamos que dar cuenta de Él. Y le vamos a decir, Señor, yo fui a la iglesia los domingos. Bien. ¿Hiciste la voluntad? ¿Hiciste mi voluntad, sí o no?
Me amaste con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amaste a tu prójimo como a ti mismo. Tuviste un corazón humillado delante de mí. ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Qué va a ser la respuesta? Hay dos, o sí o no. Pero el punto es que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y si no has creído, y si tu disposición del corazón, si tus afectos del corazón no son Cristo, pues pide al Señor y arrepiéntete de tu pecado. Hay oportunidad mientras estemos vivos. Porque el día que muramos, ya no hay más. Ya no hay novenario. Ya no hay oración que se pueda hacer por la persona que fallece sin Cristo. Y estás acá con un propósito, por supuesto, es escuchar la palabra de Dios y ojalá Dios quiera que esta palabra produzca arrepentimiento. Entonces, iglesia, vemos que los judíos tenían muchas falsas seguridades, como las tenemos nosotros también. Y que Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es que tengamos un corazón arrepentido, un corazón humillado, que glorifiquemos a Él en nuestras vidas y que anhelemos tener una vida así. Y Dios es bueno, Dios es fiel y justo, iglesia, para perdonar nuestros pecados, para librarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para derribar estas falsas seguridades, pero tenemos que llegar a Él y arrepentirnos. Decirle, Señor, mira, perdóname por tantas locuras en mi cabeza. Perdóname por poner la seguridad en el trabajo, la seguridad en la observancia de la ley, la seguridad en todos los libros que estoy estudiando de teología, la seguridad de mi título universitario, la seguridad en el trabajo, la seguridad del grupo pequeño, la seguridad de la iglesia, la seguridad, todas estas. Decirle, Señor, perdóname. Perdóname. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y poner ese deseo en nuestros corazones para amarle a Él y hacer todo para su gloria y para su honra. Son tiempos difíciles, iglesia. Y cada vez vamos a querer poner nuestra seguridad en más y más cosas. Pero la única seguridad real es Cristo. Así que deja de poner tu confianza en seguridades falsas y edifica tu vida sobre el único cimiento sólido y seguro que es Cristo el Señor. No hay otro lugar, no hay otro refugio, no hay otra seguridad aparte de Cristo Jesús. No la hay. Por más que tú pongas cualquiera, todas se van a caer y todas se han ido cayendo también en tu vida. Por la gracia del Señor. Amén. Mateo 7, 24, 27. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Iglesia, ¿a dónde vas a poner tu confianza el día de hoy? Creo que hay muchas seguridades falsas que nos hemos levantado. Y no es que esté mal estudiar, no es que esté mal querer proteger la casa o tomar medicina cuando estamos enfermos. El problema es cuando eso está antes que Dios. El problema es cuando nuestra confianza está en esas cosas. El problema es cuando está la confianza en que venimos a la iglesia o servimos. Y Dios quiere el día de hoy derribar todas esas falsas seguridades de nuestras vidas, como también Pablo lo menciona en Romanos, con esta reprimenda primeramente a los judíos, pero acuérdense que es la carta a los romanos, gentiles como nosotros. Amén. Le voy a invitar que se pongan de pie para orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Por favor, perdónanos, Señor, tantas seguridades falsas que nos hemos creado, Señor.
Y como aprendemos de tu palabra, Señor, la seguridad de un título, la seguridad de una herencia, la seguridad del conocimiento, la seguridad de los rituales, Señor. Por favor, Señor, derriba todas esas de nuestros corazones para que podamos estar seguros solamente en ti. Señor, por favor, danos fe, quebranta nuestros corazones, Señor. Yo te ruego por los que están acá que no han creído en ti todavía, Señor. Solamente tú puedes transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Por favor, Señor, por tu gracia y tu misericordia, obra en las personas que no han creído en ti, Señor. Que ellos puedan amarte y adorarte y alabarte, Señor. Que dejen de pensar en su mente que lo que hacen es suficiente, Señor, delante tuyo. No lo es, Señor. Solamente tú eres suficiente, Señor. Solamente tú. Y si estamos delante tuyo en el juicio final, Señor, delante del trono, lo único que nos va a justificar es la justicia de Cristo. Nada más, Señor. No hay nada que podamos hacer aparte de eso, Señor. Yo te ruego por los que no han creído en ti, Señor, el día de hoy, que están escuchando tu palabra, Señor. Y por los demás, Señor, los que sí hemos creído en ti, perdónanos, Señor, también por poner tantos ídolos y tantas seguridades falsas. Y por favor, cambia nuestros corazones, transfórmanos para que podamos adorarte y alabarte con un corazón puro, con un corazón íntegro que busca solamente la aprobación tuya y no de la gente. Te lo pedimos confiando en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.